Buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo especial de Alerta Azul, el conocimiento de nuestras entidades. En la década de los 70, el consumo y tráfico de drogas en Colombia presentó un aumento. Como producto de ello, y en busca de combatir esta problemática, se crea la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mediante la Resolución 1050 del 9 de marzo de 1987. Para explicarnos la manera como funcionan estas organizaciones, hemos invitado a 3 profesionales en el área de gestión organizacional. Estas son María José Pasaje, Salomé Díaz Rendón y María Fernanda Arciniegas. Recuerden que como televidentes pueden participar de esta conversación con el hashtag Nuestras Organizaciones en Twitter. Hola, buen día, mi nombre es Salomé Díaz Rendón, directora de la DIRAN. Primero quiero agradecer la invitación que me hicieron las presentadoras para estar el día de hoy en el programa. Bueno, como ya mencionaron, el objetivo de la DIRAN es neutralizar las actividades que están asociadas al tráfico y uso de estupefacientes que afectan la comunidad nacional e internacional. Hay que tener en cuenta que una organización siempre parte de un debido proceso de gestión. Uno de nuestros televidentes nos escribe: queremos que nos cuenten un poco más cómo está organizada esta dirección. Las organizaciones normalmente cuentan con un organigrama que permite determinar los cargos y la jerarquía dentro de estos. Es una herramienta clave, pues nos permite establecer una mejor organización para la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Mediante el organigrama podemos determinar cómo debe ser la comunicación entre las distintas áreas de la DIRAN. Establece, si lo quieren llamar así, una cadena de mando. Bueno, debemos saber que dentro de la organización se busca crear diferentes procesos con objetivos específicos. Por ello, la organización se distribuye de forma jerárquica, comenzando con la dirección. La dirección tiene el propósito de crear políticas y estrategias dentro de la unidad, lo cual establece el propósito organizacional. Luego sigue la subdirección. Esta se encarga de la gestión operativa y también de coordinar las áreas especializadas. Y en tercer lugar tenemos los grupos especializados. Estos son unidades de operación que se encargan de realizar actividades y acciones tácticas en contra del tráfico de drogas. Entre estos se encuentran el de investigación, el de interdicción aérea y marítima, así como muchos otros. Ustedes mencionaron algo muy importante y nos gustaría que nos explicaran más esa idea. ¿A qué se refieren cuando hablan sobre jerarquía y cargo? La definición y explicación de estos términos depende de la teoría organizacional que estemos abordando. Pero bueno, antes de entrar en materia, es necesario aclarar que con la DIRAN sucede algo, y es que en el papel y en sus reglas se ven como una organización totalmente eficiente, pero en la práctica realmente esto no es lo que sucede, o como explican los casos de corrupción que se han presentado actualmente en esa organización. Bueno, la verdad, estos casos de corrupción no son del todo cierto, pues dentro de la organización hay políticas y estrategias que establecen nuestros propósitos, principalmente el propósito organizacional que ya se mencionó anteriormente. Por lo tanto, tenemos claro esto y tratamos de buscar cumplir con este propósito de forma eficaz. Además, tenemos que tener en cuenta que somos una organización estatal, por lo que recibimos recursos financieros del Estado y estos son distribuidos de forma equitativa, sistemática y transparente. Además, son distribuidos de forma eficiente con el fin de buscar la mayor productividad dentro de la organización. Pero directora, ¿usted realmente cree que la organización es eficaz y eficiente? ¿Cree que esto se pone en práctica? Me gustaría que lo profundizáramos. Al hablar de eficiencia, Salomé se refiere a la correcta distribución de los recursos disponibles y necesarios para que la organización funcione. Pero teniendo en cuenta todos los niveles de corrupción que se le han atribuido a esta dirección, ¿se podría considerar así como eficiente? Basta con recordar el caso de Código Negro, en donde estaban inscritos los niveles más altos de esta dirección, la Dirección Antinarcóticos. Desde el año 2013, se han manipulado los gastos reservados de la Dirección de Antinarcóticos para apropiarse de las recompensas. Además, se especula que se habrían manipulado la contratación y la compra de repuestos para aeronaves junto con las horas de vuelo de los pilotos, esto con el fin de obtener los recursos económicos. Precisamente, se podría establecer que pese a tener los recursos necesarios, no son usados de la manera adecuada y, por lo tanto, la organización falla parcialmente en su eficiencia. Uno de nuestros televidentes nos comenta, no es solo el hecho de que se estén usando mal los recursos, la organización está fallando en cumplir su objetivo, en general. No solo se está haciendo ineficaz, sino también ineficiente. Este comentario es muy importante, y aquí vamos a aclarar la diferencia entre eficacia y eficiencia, pues la eficiencia es el correcto uso de los recursos, mientras que la eficacia es el correcto cumplimiento de la tarea. Juntos hacen la productividad, que es precisamente lo que esta organización busca. O sea, ¿podríamos afirmar que la DIRAN no está cumpliendo con su objetivo? Bajo la teoría de la administración científica, que es la que estamos abordando en este momento, sería posible realizar esa afirmación. Pero entonces, ¿a quién culpamos? ¿Al Estado? ¿A la organización? ¿Al director? ¿O a los trabajadores? Bueno, la verdad no es tan sencillo decirlo de esa forma, pues dentro de la organización hay ciertos cargos y cada cargo tiene funciones. Entonces, no es lo mismo hablar del cargo del director general a hablar del director de la interdicción aérea, pues tenemos distintas funciones debido a nuestro cargo y así tenemos distintas responsabilidades y una autoridad.
Por esto es necesario empezar a evaluar qué tipo de gestión está ejerciendo la DIRAN. Hablemos un poco desde la teoría de la burocracia, por ejemplo. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de la burocracia, lo mejor es empezar por hablar de jerarquía funcional. ¿Jerarquía funcional? ¿A esto se refieren cuando una persona dentro de una organización está por encima de otra? Bueno, no es tanto eso. La jerarquía funcional es más bien la clasificación de las funciones jerárquicamente, teniendo en cuenta niveles de responsabilidad y autoridad. Por ello, no son las personas quienes están subordinadas entre sí, sino que son las funciones las cuales establecen los cargos que están subordinadas entre sí. Entonces el organigrama, más que mostrarnos la jerarquía funcional, aunque también lo hace, nos muestra las funciones. Y pues en este caso la DIRAN está constituida por la directora general, quien es la que desempeña la función de más alto rango. Y pues por ende es el cargo al que se le atribuye la mayor responsabilidad y por ende mayor autoridad. Así es. Luego se encuentra la función de la subdirección antinarcóticos que está a cargo de las áreas de especialización. Las funciones de estas áreas son la prevención, la aviación policial, la erradicación de cultivos ilícitos, las investigaciones y operaciones, el control portuario y aeroportuario y administrativa y financiera. Serán las encargadas de regir las subáreas que se encuentran en cada una de ellas. Lo ideal es que los cargos fueran elegidos de acuerdo a las capacidades, el conocimiento, la formación y la experiencia, lo cual se hace en la organización para garantizar que estos cumplan bien las funciones que se establecen en sus cargos. Pero bueno, nos gustaría entender un poco más sobre quién o qué determinan las funciones. Son determinadas por las normas, los ordenamientos o los manuales. En el caso concreto de la DIRAN encontramos que estas están determinadas por leyes y mandamientos propios de la Policía Nacional. Un ejemplo es la Ley 2196 de 2022, que representa el gestor normativo de la Policía Nacional. Esta, en pocas palabras, es el conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que debe asumir todo el personal uniformado. Por otro lado, y aún más importante, se encuentran las normas específicas dentro de la DIRAN. La más importante es la resolución 00593 del 1 de marzo del 2010. Esta es importante porque establece el propósito organizacional y las misiones que tenemos como Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Además, es de gran relevancia, pues esta da pie a la organización. ¿Por qué da pie a la organización? Pues gracias a esta se ajusta la estructura orgánica a las funciones y procesos que tenemos dentro de la unidad. Claro, pero una cosa es lo que pasa en el papel y otra es lo que pasa en la realidad. Pero entonces, ¿cómo controlamos que todo suceda como debe? Pues es bastante complejo, porque pese a que existan mecanismos de control, estos pueden ser manipulados, y esa es la triste realidad. Nada más mire toda la cantidad de mecanismos que hay hoy en día y la cantidad de corrupción que sigue existiendo. Algunos de los tantos mecanismos de control de la Policía Nacional y, en consecuencia, de la DIRAN son los siguientes. El más relevante es la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional. Esta es la encargada de las labores de verificación y evaluación del sistema de gestión integral. Además, es considerada como un proceso retroalimentador que ayuda al mejoramiento continuo de la institución. Hay muchos mecanismos de control para la DIRAN. Otros a los mencionados podrían ser la Oficina de Control Disciplinario Interno o la Comisión Legal de Seguimiento de Actividades a Contrainteligencia e Inteligencia. Además, en algunas ocasiones es el Ministro de Defensa y el Gobierno. Bueno, ahora me gustaría entender un poco más sobre los trabajadores. ¿Estos reciben algún tipo de incentivo de acuerdo con su desempeño? Pues claramente, cuando nos referimos a ese tipo de administración, está presente un control que se encarga de monitorear que los trabajadores cumplan con la tarea de manera adecuada. Si lo hacen, recibirán un incentivo. De lo contrario, serán castigados o más bien sancionados de la manera correspondiente. Tienes toda la razón. Esto me parece que está estrechamente relacionado con el bucle de las relaciones. ¿Bucle de las relaciones? ¿Qué quieren decir con esto? En una organización como la Policía Nacional y en nuestro caso específico la DIRAN, se puede entender que a mayor confianza con los trabajadores habrá menor control y pueden obtener un incentivo. Sin embargo, esto puede pasar a la inversa. Entre menor confianza se tenga con los trabajadores habrá mayor control, menos incentivos y pueden haber sanciones. Esto resultará en un menor desempeño. Todo esto se ve muy bien reflejado en la noticia del 2021, la cual se titula Transformación de la policía tendrá incentivos de acuerdo a las capacidades de los uniformados. En esta, el control busca fallas en nuestra organización, así como verificar el desempeño de los trabajadores dentro de la organización y revertirse para un mejoramiento continuo. En este caso es el gobierno quien es el control. Este ha direccionado los proyectos para acercar la ciudadanía con nuestra organización, así como ha profesionalizado los protocolos y los procedimientos que tenemos actualmente dentro de la organización. Claro que sí, la idea sería básicamente implementar este tipo de bodycams, que es un artefacto que va atado al uniforme de los policiales con el objetivo de revisar que el procedimiento se esté llevando a cabo de la manera adecuada y estén cumpliendo con la tarea que se les asignó. Si se confirma que eso es así, se les dará un incentivo. De lo contrario, se les castigará con la respectiva sanción. Ah, ok, entiendo, María José. Entonces, de acuerdo con lo que me dicen,
Estas políticas hacen que a los que no se les tiene tanta confianza, pues se produzca un mayor monitoreo. Igual, en la Policía Nacional existe un documento que define la nómina e incentivo por cargo. Ahora nos interesa que ustedes nos cuenten cuál es el problema a los que ustedes más frecuentemente se ven enfrentados en su día a día. Como investigadora, pude notar que las cifras arrojan un aumento en las personas que son detenidas con droga en las diferentes terminales. Por ejemplo, en el año 2019 y 2018 fueron capturados 590 individuos y de esa cifra hay un importante número de ciudadanos extranjeros. Son 134. Esta cifra va en aumento en los años recientes. ¿Y qué sucede con ustedes como dirección? ¿Por qué no han logrado detener esto? A través de nuestras redes sociales, los usuarios nos informan que a medida de que la policía logra mejorar sus métodos para encontrar las drogas, los narcotraficantes también mejoran los suyos para que éstas no sean detectables para la policía. @Juan Pablo nos informa que ha investigado sobre el tema y ha logrado identificar más de 1.486 métodos que usan los narcotraficantes para que su droga no sea descubierta. Así es, qué buen aporte. De hecho, los participantes de este tipo de actividades han decidido por optar y replicar este tipo de conductas, pues les beneficia a la hora del transporte. María José, inclusive, una mujer perdió sus senos por llevar cocaína líquida en una de sus prótesis mamarias. Esto da cuenta de la selección que hacen estos individuos entre estos mecanismos para poder seleccionar el que más les beneficie y sea pertinente para poder pasar estas sustancias ilegales. Con esto, las prácticas de estas personas han mejorado con el tiempo y se han adaptado a las circunstancias del entorno, es decir, se han adaptado a nuestros mecanismos de rastreo, lo que nos impide rastrear los estupefacientes que se transportan en los aeropuertos. Con ello, estas prácticas se han repetido en el tiempo, creando patrones de actividades delictivas que nos preocupan mucho como organización. Por ello, nosotros también hemos venido mejorando nuestros mecanismos de detección y variándolos, buscando aquel mecanismo mejor para detectar y solucionar el problema. Muchísimas gracias a ustedes por su acompañamiento, a los televidentes que nos ven desde la casa. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @alertaazul. Nos vemos en el próximo episodio de la siguiente semana.